Ay, que estoy muy fea. Esto es lo que nos gusta. Realidad. Reales, transparentes. Y quiero compartir con vosotros unas inquietudes que he tenido maravillosas. Voy a hacer un huerto. Ahora os voy a enseñar la ubicación. Hola, nena. Mira, me voy a llevar a la nena a hacer la compra que le encanta. Mira, pues yo tengo esta zona aquí. Morta de fástico, o sea, muerta de asco. Ven aquí, nena, vamos a ver. Mira, hay aquí trastos. La puerta está rota, ¿sabes? Comida por los perros. Y aquí, pues no es que haya mucha tierra, porque me acuerdo yo cuando hicimos la casa, no mucho más abajo hay cemento, ¿sabes? Entonces, el grosor de la tierra no es que sea muy pepino, ¿sabes? Pero yo creo, ¿vale? De mi humilde opinión, y con un poquito de trabajo, cariño y tal, ¿sabes? Puedo coger aquí. No tengo ni puta idea de huertos, ¿eh? O sea, las cosas como son. Pero yo en mi cabeza había pensado un par de tomateras, cebolla, tomacas, fresas. Pues eso. Iremos poniendo el proceso. Me he encontrado a mi vecino, el señor Ortega, que es un profesional. ¿Vale? Es un profesional de los huertos. Y me ha dicho, ¿qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es la rima esa? Ah, que la huerta quiere, o el huerto quiere la sombra del hortelano, agachada y moviéndose. Vale. Pues entonces aquí me ha dicho que no es de la China. Pero tengo ahí arriba una opción donde tengo donde tenía perros en acogida, que ahí voy a poner algo. Importante, si vais a hacer un huerto, sol 100%. ¿De dónde viene ahora mismo usted? De Maderedo. De maderero, mira el maderero. Mira. O sea, vosotros estáis viendo, y esto para trocearlo para la estufa. Exactamente. O sea... Para calentarse los huevos, hasta que se pongan como madroños. Estáis viendo, o sea, nosotros, los chavales de hoy en día, somos unos juláis en comparación de estos hombres recios. Y normal que tengamos que arruinar el país desde empezar, normal. Muchas gracias por la ayuda, caballero. Pues menos mal que le he preguntado a mi vecino. Menos mal que le he preguntado. Imaginaos que me pongo ahí a picar, a plantar. Y lo único que me sale es el asco de esperar, ¿sabes? O sea, qué ignorante. ¿Y cómo cambian los tiempos? O sea, antiguamente cualquier persona sabría, oye, aquí no puedes plantar. Y yo, como soy un ignorante de la ciudad, pues menos mal que le he preguntado a mi vecino, ¿sabes? Aquí ya los venden más creciditos. Eso no sé ni lo que es. Alcachofas, zanahoria, mazorca, calabacín. Mira, he pillado una pala, ¿vale? He pillado una azada, he pillado unas tijeras de podar, ¿vale? A las largas. Había mazo de cosas, había mazo de frutas, mazo de verduras, había que comprar tierra con abono. Soy un ignorante, se me hace todo cuesta arriba, porque de una cosa tan sencilla, yo tengo TDAH, eso de la hiperactividad, ¿sabes? Y me cuesta mucho concentrarme y seguir unas pautas. Y algo tan básico como hacer un huerto, para mí me hace falta ir a un sitio 200.000 veces más, preguntar, mirar tutoriales por YouTube, etcétera, etcétera. Pero luego seguiremos. Buenos días, familia. Hoy es domingo, ayer me quedé con las ganas de empezar con el huerto, pues un capullo, porque me levanté tarde, me fui a hacer la compra, les hice el desayuno a las niñas y no me dio la mañana. Eso sí, compré herramientas. Os voy a enseñar, para cuando me ponga a hacer las cosas voy a intentarlo. Lo que pasa es que luego tengo una reunión a la 1 y no sé si al final voy a poder hacerlo.
Hola, buenos días. Galleta. Galleta, ven aquí. Bueno, a ver, os voy a enseñar dónde creo que se puede hacer el huerto. Voy a poner los zapatos de currar, ¿sabes? Chatarrero style a tope. No hace mal día de mierda, pero aquí da el sol, ¿sabes? Esto en su día lo hice para meter perros pequeños, ¿sabes? En acogida. Lo que voy a hacer es cortar por aquí el césped artificial, desmontar todo esto, quitar todo esto, limpiar todas las hierbas. Mira el Lolo, ahí abajo, muy bien. Y si me da tiempo y puedo, arar un poco, para que la tierra empiece a respirar, ¿sabes? Bueno, luego os cuento a ver si el día me ha dado. Bueno, he logrado sacar la caseta, empezar a quitar la tela esa anticaracoles o antihierbas que se llama, ¿sabes? Todo lo del tinglado que yo tenía aquí, una porchada montada para cuando tenía perros en acogida. He cortado todo, las hierbas sobresalían. Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Bueno, ahí vamos. No sé el rato que ha pasado. La malla anticaracoles que estaba en el suelo, que ahora no está. Los hierbajos que habían por aquí arriba, que habían por ahí. La estructura de madera que hacía de porchada para los perros. Pues aquí, ¿vale? El siguiente paso es pillar tierra con abono, con fertilizante, preparada, ¿sabes? Ir a buscar semillas o lo que sea. Lo que pasa es que creo que primero araré. Me podría ahorrar faena y poner la tierra por encima, pero no, voy a intentar. Bueno, no, intentar no, la semana que viene. Araré el suelo, le echaré la tierra, lo mezclaré y ya plantaré alguna cosilla. Estaba comprando la arena, ¿vale? Y estaba comprando los plantains, bueno, los esquejes, ¿vale? De estas verduras. Pero me ha dicho el tío que me espere 10 días o inclusive un poquito más, porque está apretando el frío. Lo bueno de estos sitios, que yo que soy que no me entero nada, un pringao, un neófito, un ignorante, pues me aconsejan, me han dicho, tú lleva la arena, muévela, que esté a gusto, y luego cuando mejore un poco el tiempo, vente otra vez. Bueno, cae. Mira aquí. Pero... Bueno, familia, es sábado. Desde que dije que iba a hacer el huerto, en la arena con fertilizante, el suelo húmedo, ¿vale? Que lo he hecho yo para que se ablande un poco, porque ahora al picar y al mezclarlo me será más fácil. Supongo que voy a empezar con esta mitad. El sol pega aquí bien, que el sol es igual a vida. Mirad quién está aquí conmigo. Yasuri. Yasuri. Hola, mi amor. Pues no. Bueno, ¿por qué quiero hacer un huerto? Quiero pasar más tiempo en casa.
Quiero comer productos más ecológicos. Quiero fomentar la economía local, el consumo de productos de cercanía. Quiero subir aquí algún fin de semana con mi chica y plantar cosas juntos. Quiero que mi familia se pueda beneficiar, mis amigos y mi gente cercana se puedan beneficiar de estos productos orgánicos hechos con cariño, con amor, sin fertilizantes, químicos, pesticidas, etc. Creo que es educativo, creo que te ayuda a desarrollar cosas que ya sabemos de pequeños, pero que tiendes a olvidarlas, ¿sabes? Que creo que tener un pequeño huerto en casa son todas positivas. Pero bueno, estoy mareando mucho al abrir, pero lo conseguiremos. Bueno, familia, mira, aquí hay una fila, 2, 3 y 4. Tengo marcadas con estas espumas y aquí esta es la cuarta, ¿vale? He arado un poco el suelo. Ahora le he hecho arena con fertilizante y movidas. Lo vuelvo a tapar con la arena que ya había. Teóricamente estamos listos para empezar a plantar.